Grabando, ok. Y ahora compartir. Ok, listo. ¿Sí me escuchan? Ok, perfecto. Sí, Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener la segunda parte del análisis del protocolo del paciente politraumatizado. Le decía yo el día de ayer que el ATLS es un protocolo de curso que, evidenciado en pruebas científicas a nivel mundial, ha demostrado mayor sobrevida en la atención de pacientes con trauma. El soporte vital, el soporte vital avanzado del paciente traumatizado. Esa es la traducción de ATLS, de Advanced Trauma Life Support. Y bueno, el día de ayer platicábamos que el ATLS es un protocolo que se divide en tres pilares fundamentales: revisión primaria, revisión secundaria y traslado a cuidado definitivo. Y el día de ayer iniciamos a ver la revisión primaria. En cuanto el paciente llega, lo preparo con medidas universales. Está usted bien, y si el paciente no responde, entonces inicio la revisión primaria, primer pilar del protocolo. La revisión primaria es una revisión rápida y sistemática que está encaminado a detectar las lesiones letales en los pacientes y resolverlas con maniobras básicas en el enfoque inicial de la sala de emergencia. Y para evitar cometer errores, pedagógicamente está estructurada en los ABCs. A de vía aérea, B de ventilación, C de circulación, D de déficit neurológico, E de exposición. Le había dicho que la F no es de la TLS, de la Sociedad Europea de Trauma, que aplica para control del dolor. Haciendo una revisión rápida de lo que revisamos ayer, el paciente ingresa. Lo traen en la ambulancia a ella, y pues llegó el paciente grave, atropellado en el periférico, me protejo con medidas universales, gorro, gogle, cubreboca, guantes, delantal y botas. Y cuando pasa, el paramédico me explica la historia clínica, cómo pasó, qué pasó, cómo lo encontró, qué signos vitales. Lo pasamos a mi camilla con todo mi equipo de reanimación. Y entonces lo primero que hago es ver si mi paciente está consciente. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Lo estimulo. El paciente no responde, entonces revisión primaria, estricto apego al ABC. ¿Qué hago en la A? Abro, despejo y mantengo la vía aérea libre. Tengo maniobras básicas, avanzadas, instrumentadas, supraglóticas, infraglóticas, endoscópicas, retrógradas e incluso quirúrgicas para abrir, despejar y mantener la vía aérea. Cuando la vía aérea está controlada con control de columna, entra su paso a la B. ¿Qué hago en vez de ventilación? Miro, ausculto, percuto y palpo para descartar 6 lesiones letales que deben ser detectadas en la revisión primaria y que tienen una mortalidad altísima, pero que habitualmente se resuelven con maniobras muy sencillas en urgencias. Por lo tanto, el verdadero mérito es diagnosticarlas. Y bueno, Erika Lizeth Martínez Márquez y compañía, pues usted ya se la sabe de memoria. Las 6 lesiones letales: obstrucción de la vía, lesión laringotraqueal, neumotórax de extensión, neumotórax abierto, motor masivo, taponada de cardíaco y ruptura traqueobronquial, que se detectan con maniobras sencillas, competencia y destreza, que incluye descompresión con aguja, colocación de tubo pleural, pericardiocentesis, ventana pericárdica, toracostomía de urgencia. Y cuando la B está parcialmente tratada o tratada, sigue C de circulación, lo revisamos ayer. ¿Y qué hago en C de circulación? En la C de circulación detengo sangrados, tengo acceso a línea intravenosa, considero hipotensión permisiva, hemotransfusión masiva y cirugía de control de daños. Coloco sondas, interconsulto cirugía y descarto causas no hemorrágicas de choque. Eso es lo que hago en la C. Y entonces seguiría la D, de déficit neurológico. Bienvenido hoy a esta segunda parte del tema. ¿Qué hago en la D? Mini examen neurológico enfocado. Dice su manual que eso es Glasgow, pupilas y datos de lateralización. Considero tomografía axial computada, interconsulta inmediata, neurología o neurocirugía. Y si mi paciente está en una condición comórbida que lo tiene anticoagulado,
vale la pena revertir la anticoagulación. Antídoto para el anticoagulante para evitar hemorragias intracraneales. El trauma de cráneo, híjole, ¿cómo le diré? El trauma de cráneo se divide en su expresión clínica manifiesta por la escala de Glasgow en leve, moderado y severo. Si su paciente tiene trauma de cráneo, Elizabeth Arana, trauma de cráneo puede ser leve si su paciente tiene Glasgow de 14 y 15. Caramba, 14 y 15, o sea, perdió un puntito en el Glasgow. Quizás solamente tenga los ojos cerrados y no tenga apertura ocular espontánea, pero si le hablas, los abre, entonces perdió un puntito, Glasgow de 14. Pero si tiene Glasgow de 9 a 13, entonces tiene trauma de cráneo moderado. Y si tiene menos de 8 de Glasgow, tiene trauma severo. Y déjeme decirle algo, Miguel Ángel Ciprés. Trauma severo de cráneo, en un país como el nuestro, tiene una mortalidad cercana al 96%. La próxima vez que te toque ver, Marco Huerta, un paciente con trauma de cráneo, y su escala de Glasgow tenga menos de 8, hagas lo que hagas, el 96% morirá. Y de aquellos que sobrevivan, 4%, habrá que ver cómo es que sobreviven Juan Octavio de la Vega, porque tal vez sobreviva con secuelas severas de las funciones mentales superiores por daño cerebral, por no querer ponerme dramático y decirle vida vegetal. ¿Por qué tiene tanta mortalidad? Híjole, porque el trauma de cráneo se asocia al trauma múltiple. Entonces no es raro que mi paciente con trauma de cráneo tenga contusión profunda del tórax, contusión profunda del abdomen, fractura del fémur y su condición es crítica. Y si tiene lesiones asociadas, entonces es muy posible que su oxigenación, su ventilación, su perfusión tisular esté afectada. ¿Y cuánto cree usted que podría resistir una neurona si no le llega oxígeno? La vida es vulnerable y cuando se asocia a un trauma de cráneo, híjole, la mortalidad es alta. Yo no he encontrado la mejor manera de explicárselo que con la doctrina Monroe Kelly, que por cierto está en el manual, que yo no sé cómo hizo para conseguir Erika Lisset Martínez Márquez. Porque la única manera de conseguirlo es comprándolo al American College of Surgeons, haciendo un curso de ATLS. Pero bueno, como haya sido, como lo haya conseguido, si le da una lectura en el trauma de cráneo, el capítulo de trauma de cráneo, tiene esta figura de la doctrina Monroe Kelly. Se la quiero explicar. El nivel más alto es el estado normal. El encéfalo es una cavidad cerrada y tiene dentro un continente, y al ser una cavidad cerrada con un continente, tiene presión dentro del cráneo. Elementales como las llantas del neumático, pues le echas aire, tiene presión adentro. Pónganmele, por favor, 35 libras de presión a las llantas, le dices tú al tipo de la gasolinera. Entonces, el encéfalo, que es una cavidad cerrada, adentro tiene encéfalo. El cerebro tiene volumen arterial, volumen venoso y líquido cefalorraquídeo. Ese continente hace que haya cierta presión dentro del cráneo. ¿Cuál es la presión intracraneal normal? ¿Usted sabe? Paola Morales, si usted se acuerda, ¿cuál es la presión intracraneal normal? No se acuerda. No, le agradezco su honestidad. No acordarse, primer paso de aprender. Pero Nubia Hernández se lo sabe. Aprovechando que vemos a Nubia, bueno, cuando menos la frente le alcanzo a ver. No, no sé, doctor. No se acuerda. Está bien, no hay problema. Alrededor de 10 milímetros de mercurio es la presión intracraneal normal. Alrededor de 10. Híjole, yo no sé si usted tenga consciente de lo importante que es esto, de la presión intracraneal. Se lo quiero contar de la siguiente manera, verá. Para que la sangre perfunda llegue a la neurona, a la mitocondria de la neurona dentro del citoplasma, después de haber vencido la resistencia en los capilares y atravesar el intersticio y las células de la glía y finalmente llegar a la mitocondria neural, donde se genera fosforilación oxidativa y se produce ATP en la célula neural para poder tener actividad y vida, híjole, se necesita una serie de requisitos increíbles. Se necesita esencialmente algo que se llama presión de perfusión cerebral. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Porque el que entiende no necesita memorizar, Elizabeth Arana. La presión de perfusión cerebral es la media aritmética, el promedio de presión que hay sobre los capilares dentro del encéfalo, en el parénquima cerebral, sin importar si hay sístole o diástole. Me queda claro que cuando hay sístole pues hay más presión y cuando hay diástole hay menos. Pues el promedio, la media aritmética de presión sobre la pared del capilar que hace que el oxígeno difunda,
híjole, se le llama presión de perfusión cerebral. ¿Y cómo se calcula? Presión arterial media menos presión intracraneal. ¿Cuál es la presión arterial media normal? ¿Usted se acuerda? 90. Correcto, alrededor de 90. Usted la puede calcular, la presión arterial media, 2 por sistólica más diastólica, 2 por diastólica más sistólica entre 3. Alrededor de 9. Me consuela que haya más de 65, Juan Octavio. Miguel Ángel, me consuela que haya más de 65, hay algo de perfusión, pero la presión arterial media normal, Carlos Emiliano, es alrededor de 90. Si a la presión arterial media le resto la presión intracraneal, que es alrededor de 10, entonces yo necesito una presión de perfusión cerebral de alrededor de 80 para que el oxígeno llegue a la neurona. ¿Qué le parece? Entonces el corazón tiene que asegurarme suficiente presión de perfusión. Imagínate la fuerza de eyección ventricular izquierda con la presión arterial sistólica, la fuerza que necesita tener para vencer la gravedad, porque la cabeza la tenemos arriba. Entonces la sangre tiene que vencer la gravedad por las carótidas y luego tiene que vencer la presión intracraneal para poder meterse al encéfalo. Y ya dentro debe haber suficiente gradiente diferencial en los capilares para poder vencerlos y atravesar al intersticio hasta las mitocondrias celulares delgadas. Si no se da esa combinación, entonces no hay perfusión. El paciente está en una riña, en una fiesta, y ¡pum!, lo rompen un batazo en la cabeza. Le producen fractura, hundimiento temporoparietal, rompen la arteria meningia media, se le hace un hematoma epidural, comprime el cerebro, pero aumenta la presión intracraneal, Erika Lisset. Porque la presión intracraneal está dada por el cerebro, por el líquido cefalorraquídeo, por el volumen venoso, el volumen arterial, pero si hay un coágulo, entonces el coágulo, ahí está en el segundo nivel de la gráfica, se agregó una masa, un coágulo. Y entonces eso va a aumentar la presión intracraneal. Y si aumenta la presión intracraneal, entonces la presión arterial media y la presión sistólica no va a poder vencer con la misma fuerza la presión intracraneal para poder entrar al encéfalo. Y eso va a disminuir el gradiente a nivel capilar y entonces el oxígeno no va a difundir hasta la célula. ¿Estoy siendo claro? Necesito, Jocelyn, que usted me entienda. ¿Sí me está entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Ok. Entonces no se imagina. El sistema tiene tremendas maneras de compensar. ¿Qué le parece? ¿Cómo compensa? Disminuye volumen venoso y disminuye el líquido cefalorraquídeo y entonces la presión intracraneal, Arcángel de Jesús, bueno verlo, vuelve a quedar otra vez en 10. Fíjate qué mecanismo de compensación tan importante, disminuir el volumen de líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso para que aunque haya una masa nueva, un coágulo, la presión no se cambie y siga siendo 10 en el afán de permitir la perfusión cerebral. Pero si la masa está en expansión y el coágulo está creciendo, entonces va a seguir aumentando la presión y llegará el momento en el que ya no se pueda compensar, ya no puede disminuir más volumen de líquido cefalorraquídeo, ya no puede disminuir más volumen venoso y entonces la presión intracraneal empieza a subir. Y al subir, entonces le convoca una obstrucción al paso por las carótidas de la sangre oxigenada y sí entra, pero no hay suficiente gradiente de presión, Arcángel de Jesús, y el oxígeno no llega a la neurona. ¿Sí me estoy dando a entender? A eso se le llama presión de perfusión cerebral. Ahí la tiene. Presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. La presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3 y la presión intracraneal dijimos que es alrededor de 10. Si le resto los 90 a los 10, me queda 80. Yo necesito, como parte de darle manejo de soporte avanzado a mi paciente con trauma de cráneo, asegurarle que haya una presión de perfusión cerebral de 80. Se lo voy a explicar de otra manera, Ashley Martínez. Usted me dirá si me di a entender. Al tipo lo atropellaron y tiene trauma de cráneo, pero abajo de las llantas del camión todavía hablaba. Nos dio el teléfono de su mamá para que le hablaran a los paramédicos. Y entonces, ¿por qué cuando llega al hospital ya llega con glagos de 12, desorientado, soporoso, estuporoso? ¿Y por qué a las 3 horas convulsiona y queda con glagos de 5? Trauma cráneo severo. Y le hablamos a neurocirugía, la tomografía trae un coágulo y cuando llega el neurocirujano ya trae glagos de 3. ¿Ya qué le opera, Arcángel? Glasgow de 3. ¿Qué le opera? Entonces le tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó, Margarita Tajul? Si el tipo hablaba abajo de las llantas del camión, pues mejor ahí lo hubiéramos dejado. ¿O qué le parece, Juan Octavio? Ahí estaba mejor abajo de las llantas.
¿Qué pasó? El trauma de cráneo progresó, hubo un hematoma dentro, edema cerebral, aumenta la presión intracraneal, nuestro cerebro trata de compensar tirando líquido cefalorraquídeo y disminuyendo volumen venoso, y la presión intracraneal se mantiene más o menos en 10, teniendo una presión de perfusión todavía de 80, y entonces se perfunde la neurona. Pero al paso del tiempo, la presión sigue creciendo o sigue aumentando, y entonces ya no hay capacidad de compensar, no puede disminuir volumen venoso, ni puede disminuir más volumen líquido cefalorraquídeo, y entonces la presión intracraneal sube, y entonces la presión arterial media, incapaz de generar perfusión cerebral. Por eso empeora. Ya no supe qué lo mató, Itzel Alejandra Chávez, ya no supe qué mató al paciente. Si el camión que lo atropelló, o que en el hospital le permitimos hipotensión, hipoperfusión, hipotermia, y no logramos llevarle a una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Qué hubo? ¿Estoy siendo claro, Carlos Emiliano Ortiz? Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es lo que debo hacer en urgencias? Me queda muy claro que si tiene hematoma o edema tiene que venir neurocirugía. El verdadero tratamiento es abrirle el cráneo, sacarle el coágulo para que la presión vuelva a lo normal y haya perfusión. Pero mientras llega el neurólogo, yo tengo maniobras médicas, clínicas para poder bajar la presión intracraneal y permitir la perfusión. Miren nomás qué sorprendente. Es que déjeme mirarlo bien. Acá tengo otra computadora donde lo veo. No, muy joven. No, ve la cara de Oscar Andrés, no, inocentón de a tiro, muy jovencitos de plano, muy bien peinados todos. Los pocos que veo, pues, porque algunos que no veo, ¿no? Como Jessica García, Alejandra Villagrán, Haskell Baruga a veces aparece fugazmente, pero bueno, ojalá puedan abrir todos sus cámaras, porque creo que hoy es el último día de clase, creo. Pero bueno, ok, whatever. Entonces, muy joven, no sé qué grado de admiración tenga por la vida, por el milagro de la vida. Pero este tipo que tiene un hematoma y que tiene aumento de la presión intracraneal y que ya no puede compensar y la presión intracraneal sube, ya no puede deshacerse de más volumen venoso ni de más volumen de líquido y entonces la presión sube. ¿Qué cree que ocurre? Ocurre algo que se llama respuesta de Cushing. Al paciente se le sube la presión. ¿Por qué cree que se le sube? Pues porque el cerebro no se quiere morir. Aumenta la presión para que aumente la presión arterial media y poder competir con la presión intracraneal. ¿Sí me estoy dando a entender, Elizabeth Arana? Por eso, por eso le pregunto al residente, oye, el paciente de la cama 5, el neurocirujano ya viene en camino, el de la 5, el paciente con trauma de cráneo, ¿cómo está? Uy, doctor, está peor, me dice el residente. ¿Ya ve que tiene trauma de cráneo severo, moderado? No, pues ahora el pobre le subió la presión a 240 sobre 150, ¿usted cree? Pero ya le puse una nifedipina y un captopril para que se le baje. No, no se la bajes. Espérame, no se la baje. ¿Por qué crees que subió la presión? Pues para ver si así aumenta la presión arterial media y poder competir con la presión intracranial aumentada por el trauma. ¿Sí me está entendiendo? Es un mecanismo compensatorio que también ocurre en el evento cerebrovascular. El paciente con evento cerebrovascular trae la presión alta porque el corazón, porque pues, el paciente no se quiere morir y el corazón aumenta la presión a ver si así logra vencer la obstrucción en el EV6 isquémico. Se llama respuesta de Cushing a trauma de cráneo o a evento cerebrovascular. Por eso en la emergencia hipertensiva con daño órgano blanco hay que controlar la presión en los primeros minutos, pero sin bajar la diastólica más del 10% porque te lo llevas. Si le bajas la presión, entonces ya no hay manera de competir contra la presión intracranial. Ahora, ojalá Ashley Martínez, ¿qué tal que yo en urgencias tuviera un set para medir la presión intracranial? Paula Morales, ¿qué le parece? Un belicito que abro y ahí viene un taladrito con unas brocas. Mido la broca en la tomografía, en el negatoscopio, para ver el tamaño de la broca que debo poner desde el epicráneo, de la tabla externa del hueso hasta el tercer ventrículo, y entonces lo monto en el taladro, le rapo aquí el ápice cerebral, y por ahí meto el taladro, pum, brinco la primera cortical, pum, brinco la segunda, quito el taladro y le meto un electrodo que queda en el tercer ventrículo, y ese electrodo lo conecto a una pantalla plana, y ahí veo la curva de la presión intracraneal. ¿Qué le parece? Digo, uy, trae 40 de presión intracraneal, incompatible con la vida. La presión intracraneal normal es 10. Arriba de 15, arriba de 20 empieza a haber daño cerebral por tanta presión intracraneal, pero el que entiende lo ocupa memorizar.
El daño ocurre porque tanta presión intracraneal perturba el gradiente diferencial entre la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral, y entonces el oxígeno no llega a la neurona, y un número indeterminado de neuronas murieron por el atropellamiento, pero la mayoría se está muriendo porque yo le permito hipoxia en urgencias. No le llega oxígeno al cerebro. Puede tener pulso y puede tener presión, pero si el gradiente diferencial para la presión perfusión cerebral no es la adecuada, el oxígeno no llega a la neurona. ¿Estoy siendo suficientemente claro, Oscar? ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué hago en urgencias con un paciente con trauma de cráneo? Híjole, pues ojalá tuviera yo manera de ver cómo está su presión intracraneal para saber hasta dónde llevar la presión arterial para que hubiera una presión arterial media que compita con la presión intracraneal y me genere una presión de perfusión cerebral. ¿De cuántos milímetros dijimos es lo normal la presión de perfusión cerebral? ¿De cuánto? 80. Correcto, de 80. Jocelyn Montserrat Acevedo. La voy a extrañar, pues. Porque se acabó la clase, pues. Jocelyn, no sé, a lo mejor estaba distraída, pero se acaban las clases, se acabó, urgencia, se acabó. ¿Qué le parece? ¿Qué puedo hacer por mi paciente de trauma de cráneo? Híjole. Maniobras médicas para bajar la presión intracraneal. Si lo hiperventilo, everything okay, Marcelo? All right. Si lo hiperventilo, se llama ventilación controlada. Y trágame un ambú y lo ventilo, lo hiperventilo, Juan Octavio. Lo hiperventilo con el ambú. Pero yo le dije que no hiperventilar a pacientes, ¿se acuerda, Oscar Andrés? Cuando hablamos de RCP y pacientes en paro respiratorio, le dije una ventilación cada 6 segundos. No hiperventile paciente porque hiperventilar mata pacientes. No sé si se acuerdan. Y ahora, fíjate nomás, la medicina no es una ciencia exacta. ¿Cómo le diré, Elizabeth Arana? La medicina a veces no tiene palabra. Primero le dije que no, Luis Jorge Coronado. Bueno verlo. Y ahora le digo que sí lo hiperventile. Porque si lo hiperventilo, le barro CO2 al aumentar su frecuencia respiratoria a minuto, saco más CO2 y promuevo alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria produce vasoconstricción arterial cerebral. Y entonces reduzco el volumen arterial cerebral y disminuye la presión intracraneal. Escúcheme bien, disminuye como unos 15 a 25 milímetros de mercurio la presión intracraneal por periodos de 15 a 20 minutos. ¿Qué te parece? Ah, no más que cuidado. Si lo hiperventilo y barro el PCO2 por abajo de 35, entonces la vasoconstricción cerebral arterial es tanta que produce isquemia. Entonces lo hiperventilo, pero con una gasometría a un lado para estar viendo que no me baje de 35. Recuerde que la presión parcial del CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Lo llevo al extremo bajo, pero no más abajo, porque si no le genero isquemia. Jocelyn. Estoy siendo claro, Montserrat. ¿Qué le parece? Hiperventilar al paciente, María Luisa Gómez, es bueno verla. Hiperventilar al paciente no es para que toda la guardia lo estés hiperventilando. No, 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 no. Hiperventilarlo me va a dar 20, 25 minutos de presión arterial, de presión cerebral intracraneal mejor que favorezca la perfusión. En todo caso, hiperventilarlo. Luis Jorge Coronado, pues es Haskell Baruch, bueno verte. En todo caso, es mientras el neurocirujano se está estacionando para venir, porque la verdadera solución, pues es hacer cirugía de cráneo, quitarle el coágulo o aquellas circunstancias que esté aumentando la presión intracraneal. ¿Qué tal que la hemorragia subaracnoidea por trauma tapó los conductos al tercer ventrículo y entonces empieza a producir hidrocefalia? Entonces, híjole, por más que lo hiperventiles, la presión intracraneal va a seguir creciendo. La verdadera curación o solución es que neurocirugía lo opere, le ponga una válvula, lo derive al peritoneo, se acaba la presión intracraneal. Otra alternativa médica para tratar de bajar la presión intracraneal y mejorar la perfusión es utilizar manitol, ese diurético osmótico a grandes dosis, como 1 gramo por kilo en bolo. No me va a creer. Disminuye la presión intracraneal a veces 30 milímetros de mercurio por periodos de hasta 30 a 35 minutos. Volvemos a lo mismo, eso no significa que en la Cruz Amarilla, donde haces guarda de test, tire y tire manitol cada 30 minutos. No, 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 no. El manitol es una medida desesperada para que baje la presión intracraneal, mejore la perfusión cerebral, mientras llega a neurocirugía, mientras se están lavando ya para meterlo a cirugía. Espero estar siendo suficientemente claro, Carlos Emiliano.
¿Cuál será la receta secreta, la fórmula adecuada para lograr que mi paciente no tenga daño secundario por hipoperfusión? Pues se lo voy a decir muy sencilla. Los ABCs. Los ABCs. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? El tipo no responde. Estricto apego al ABC. Se llama revisión primaria. Maniobra básica, avanzada, instrumentada, supraglótica, infraglótica, endoscópica o quirúrgica para tener una vía aérea y segura y bien determinada. Porque si la vía aérea está segura, entonces no vas a batallar por la oxemia y al final de cuentas no va a generar hipoxemia cerebral. La B de ventilación. ¿Te imaginas que el trauma de cráneo moderado o severo aparte tenga neumotórax, atención, colapsado con 80-0 a punto de vista, actividad eléctrica sin pulso? ¿Cómo crees que le va a ir al cerebro? Por eso resolver las 6 lesiones letales de la B me va a heredar una buena oxigenación, ventilación al cerebro. Y luego ese de circulación. ¿Te imaginas al paciente con 80-20 de presión, frío diaforético, cianótico? ¿Cómo crees que le va al cerebro? Por eso en sede de circulación está contraindicada la hipotensión permisiva, ¿se acuerda? Ayer le dije que eso lo iba a explicar. O sea, en un paciente con trauma exsanguinante, pero aparte tiene trauma de cráneo, contraindica la hipotensión permisiva porque con hipotensión permisiva no va a haber competencia contra la presión intracraneal y el cerebro se le va a morir por isquemia. ¿Qué le parece? Los ABCs. El protocolo no se equivoca, por eso primero es la A y luego la B y luego la C. Y luego, finalmente, después de la D, cuando mi paciente está parcialmente tratado, esperando a neurología, ya con la tomografía, sigue la E de exposición. ¿Qué es la E de exposición? Desvestir al paciente para poderlo revisar, protegiéndolo de la hipotermia. No olvides que el paciente tiene espalda, tiene axilas, tiene periné, tiene vagina, tiene recto. El que no mete el dedo, mete la pata. Hay que hacer una revisión completa. Eso es la E de exposición. Y por favor, no olvides controlar el dolor. Aunque la F de control del dolor no está en el ATLS, muy anglosajón en el ATLS, pero sí está en la Sociedad Europea de Urgencias. Esa foto de esa paciente que estás viendo ahí en urgencias, no cabe duda que tiene dolor, pero esta otra que te estoy poniendo, tal vez también tenga dolor. Está en coma por trauma grave, con ventilador, inducido en coma barbitúrico para poderle darle soporte vital avanzado, pero tal vez tenga dolor. La taquicardia y la hipertensión que tiene no será por dolor. Entonces, por favor, controla el dolor en todos los pacientes con trauma. Cuando terminan los ABCs, solo cuando la revisión primaria está terminado, hay que reevaluar a mi paciente. Y cuando mi paciente está reevaluado, entonces pido adjuntos a la revisión primaria. Toda aquella herramienta diagnóstica que a mí me sirva para poder saber cuál es el estado pleno de mi paciente después de la revisión primaria. Hay 3 placas radiográficas protocolarias que hay que tomarle a todo paciente: lateral cervical, tórax y pelvis. No de abdomen, de pelvis. A todos. No me refiero al niño que se cayó en la banqueta, se raspó la rodilla. No, no, no. Me refiero al trauma grave, al trauma multisistémico. Listo, terminamos la revisión primaria. Háblele a radiología que le tomen el lateral cervical, tórax y pelvis. ¿Y sabe qué? Señorita enfermera, un electro, oximetría, asegúrame la sonda urinaria, cuéntemele la orina, adjunto a la revisión primaria. Apenas estoy terminando la revisión primaria, mi paciente está estable y reanimado y ya debo pensar si lo debo trasladar. Porque si mi paciente tiene trauma de cráneo y yo aquí no tengo tomografía, no tengo neurocirugía, entonces ¿para qué lo tengo ahí? No sé si con eso queda claro, Baruch. Hay que trasladarlo a un lugar donde se haya neurología, Camila, donde se haya tomografía axial computada. Si mi paciente tiene fractura de columna cervical, ¿para qué lo tengo aquí en la Cruz Amarilla? Si aquí no tengo neuroquirúrgico, no tengo especialistas en columna. Entonces, aunque esté apenas en la revisión primaria, necesito empezar a tramitar su traslado. Consideración temprana de traslado. Hasta aquí es la revisión primaria. El ATLS tiene 3 pilares fundamentales. El primero se llama revisión primaria. Cuando el paciente llega y el enfoque inicial, que está basado en los ABCs. Cuando los ABCs han terminado,
con mi paciente estable reanimado, más los anexos, entonces sigue la revisión secundaria. Pero yo quisiera que analizáramos la revisión primaria. Hagamos un análisis, Carlos Emiliano. Los ABCs están dispuestos en la básica teoría de que una obstrucción de la vía aérea mata primero a un paciente que de un neumotórax a tensión. Y un neumotórax a tensión o un taponade cardíaco mata primero a un paciente que un paciente con estado de choque por desgarro hepático, por ejemplo. Y un paciente con hemoperitoneo y estado de choque, sed de circulación por desgarro hepático, se muere primero que un paciente con trauma de cráneo y hematoma epidural. Por eso va primero la A, y después la B, y después la C, y hasta el final la E, la D. Porque las lesiones en forma secuencial ponen en peligro la vida de forma inmediata o mediata. Y el protocolo no enseña medicina, María Luisa Gómez. No, 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 no. El protocolo enseña un sistema de cómo enfocar la evaluación de pacientes con trauma, que por cierto está evidenciado en el mundo, aumenta la sobrevida de los pacientes. Sin embargo, aquí es donde yo quiero que hagamos un análisis. Usted me ayudará, Ash. En el ambiente militar, de los pacientes que mueren por trauma, el 60% lo hacen por hemorragia, sed de circulación. El 33% ocurre la muerte por problemas en las 6 lesiones letales. Y solamente el 1% por problemas en la vía aérea. Entonces le pregunto, esta es una discusión, participemos todos. ¿No será que estamos equivocados, Juan Octavio? Nosotros enseñando y enseñando que primero la vía aérea cuando los pacientes se mueren por sed de circulación. Hey, Emma. Thank you. All right, no problem. Sí. Mi hija con un musicón pues no nos va a dejar oír. Pero ya le bajó. Thank you. Taylor Swift or something like that. No, no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, cierto, Marcelo? Sí. ¿Quién sabe? No sabe. Ni Marcelo sabe. No quiere saludar a mis amigos porque ya se van. Última clase. Dígale, hola, soy Marcelo. Aquí. Hola, soy Marcelo. Acá, acá. Hola Marcelo. Marcelo, Dile, bueno, me voy, tengo mucho trabajo. Bueno, me voy, tengo bien mucho trabajo. Adiós. 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 Estoy haciendo un mapa, listo. Dele. Bueno, cada historia es una pasión. Oh, Nezahualcóyotl quiere entrar. No, ya no hay que dejarlo entrar. No, sí, mentiras. Ahí va. Listo. Híjole, ¿no será como en el ACLS? Sí, le pregunto, Luis Jorge. ¿No será como en el ACLS? Porque en el ACLS antes del 2005 solíamos decir ABC. Primero la vía aérea, después la ventilación, después las compresiones y después la desfibrilación. Los ABCs históricos del ACLS. Pero del 2005 para acá se dijo, bueno, solíamos decir ABC, ahora decimos CAB, primero compresión. Acá ese no será lo mismo, porque tenemos 35 años diciendo ABC y la gente se muere de hemorragia, no debería ser primero la C. Y en el ambiente civil, eso fue en el ambiente militar, pero en el ambiente civil, el 52% de las muertes son por trauma de cráneo, la D, y el 34% por hemorragia. O sea, no sé si usted sea bueno para las matemáticas, pero el 86% de los pacientes que mueren por trauma en la ciudad, mueren por trauma de cráneo y hemorragia. Y nosotros, dele y dele que primero la vía aérea. No estaremos equivocados. Es más, ¿qué le cuento? Pues llega el paciente y si venía en moto y trae casco, pues lo primero que hay que hacer es quitarle el casco y quitarle la ropa para poderlo atender. ¿No será entonces que primero va la E? ¿Qué hubo? Mi intención es hacerlo razonar. Es más, en los estratos más altos del American College of Surgeons, el Colegio Americano de Cirujanos, ya empieza a haber esa discusión. Es más, el Colegio Americano de Cirujanos ya tiene otro curso aparte del ATLS que se llama Stop the Bleeding, detenga el sangrado. Sí, entonces, ¿qué es primero? Llegó el paciente, es herido de bala, golpeado, en condición crítica que reportaron los paramédicos. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que los ABCs son correctos en ese orden, solo que los hemos enseñado de manera equivocada. Los ABCs no deben ser verticales, deben ser horizontales. ¿Me estoy dando a entender, Elizabeth Arana? Horizontales, todo al mismo tiempo.
trabajo en equipo. Mire esta fotografía. Mucha gente que yo aprecio mucho está en esa fotografía. Es la sala de emergencias, cubículo 1 del Centro Médico Nacional de Occidente. Ahí está la doctora Teresita comandando a la cabecera del paciente. Porque si se fija bien, ahí quién está cuidando la de la vía aérea, quién está haciendo la de ventilación, quién está haciendo la sede de circulación. Mira a la persona que está en la sede de circulación apretándole a las bolsas de sangre para que pase con más velocidad la sangre. ¿Qué le parece? Porque el paciente que está en estado de colapso y choque hay que asegurar la vía aérea y hay que asegurar la ventilación y acatar las lesiones letales. Pero también hay que parar el sangrado y reanimar con sangre, no con líquidos. Entonces los ABCs ojalá se hicieran de forma horizontal. ¿Qué le parece? Teamwork, trabajo en equipo. Mira esta fotografía, la tomé de mi WhatsApp porque tengo un buen amigo que es cirujano de tórax y cardiovascular y me mandó un mensaje, me dice, maestro, ¿qué cree? No, su residente de urgencia, maestro. Llegó un paciente herido por arma blanca por la espalda y no se les colapsó y no había quien hiciera una toracotomía de urgencia. Pues es que el urgenciólogo no está obligado dentro de su destreza y su competencia a hacer toracotomías de urgencia. Dijo, oye, el cirujano de tórax y cardiovascular eres tú. Dice, no, pues yo ahí estaba. De hecho, yo se la hice. Dice, de hecho, la mano que se está metiendo ahí en esa fotografía es mía, me dijo él. Dije, oye, ¿y salvaste la vida del paciente? Me dijo, no, el cuchillo por la espalda rasgó el descendente del arco aórtico y el tipo se nos desangró y se fue, se murió. Porque hay lesiones incompatibles con la vida, les decía ayer. Y entonces él me hablaba como para criticar la acción de los urgenciólogos y dije, no, espérame. Ahí estaba un cirujano de tórax, que eras tú. Hiciste toracotomía de urgencia y de todo modo se murió, porque hay lesiones que son incompatibles con la vida. Qué bueno que estabas tú ahí. Ojalá pudiéramos hacer algo que se llamara código trauma, que en algunos países ya hay. Cuando la ambulancia reporta que hubo una balacera y en el fuego cruzado una embarazada del 8º mes de embarazo resultó con 2 heridas penetradas al abdomen, se activa el código trauma. Todo el mundo se prepara, se preparan soluciones para recibir a la ambulancia y hablemosle a un ginecólogo y hablemosle a un neonatólogo. Integremos un equipo. Ya hay código infarto. ¿Por qué no un código trauma? Un código trauma que nos permita enfocar los ABCs de forma transversal, todo al mismo tiempo y con diversas especialidades. Eso sería lo ideal. Cuando termina la revisión primaria, solo cuando se termina con el paciente estable, reanimado y reevaluado, sigue revisión secundaria. ¿Qué es la revisión secundaria? Es una evaluación propedéutica de cabeza a pies, en donde lo que buscas es encontrar lesiones que quizás no sean letales, pero que también son muy importantes, Erika Lisset. Le pongo un ejemplo. Una lesión muy frecuentemente no diagnosticada en la sala de emergencias, y es de revisión secundaria, es el ifema. Ifema. Itzel Alejandra, ifema. ¿Qué es ifema? H-I-F-M-A, ifema. ¿Cuándo es, mira, eso qué es? ¿Alguien sabe qué es un ifema? El ifema es sangre en la cámara anterior del ojo. ¿Quién estuvo de guardia en urgencias que no se dio cuenta que el paciente tenía un ifema? Y luego el residente me dice, doctor, es que estábamos tan estresados porque el tipo tenía trauma del tórax, estaba penetrado y trauma de abdomen y fracturado y amputado el fémur. Y los de ortopedia no venían y la sangre no llegaba y el paciente crítico, ¿a qué horas le íbamos a andar revisando el ojo? Pues ¿cómo que a qué horas? En la revisión secundaria. Ashley Martínez, este protocolo está hecho para que no cometas errores. Pues no le dije yo el primer día, la clase se acabó casi. No le dije yo el primer día que urgencias era método, disciplina, escalas, guías y rock and roll. Entonces, esta guía te dice que primero revisión primaria. La revisión primaria es el momento de más estrés, Jocelyn. Mariana Lisbeth, es el momento en el que te estresas porque la sangre no llega y los ya no bajan y el tipo está amputado. Eso es revisión primaria. Pero cuando los ABCs terminaron y el paciente está estable,
Entonces, usted agarra un estuche de diagnóstico y le revisa el fondo de ojo. ¿Qué le cuento? Toda la cabeza, pálpala, tócala. Uy, aquí tiene vidrios que tiene enterrados todavía y nadie se había dado cuenta. Uy, crepita, ¿sabe qué? Neuro y que hay que tomarle TAC. Y nadie se había dado cuenta. Y agarra usted un estuche de diagnóstico y le revisa el ojo. ¿Qué le cuento? Oftalmoscopía, rinoscopía, oroscopía, otoscopía propedéutica de cabeza a pies. Revisa el macizo facial. Uy, crepita la mandíbula, no tendrá una fractura tipo Lefford. Y nadie se había dado cuenta. Todos estábamos tan estresados por el neumotórax de tensión y por la amputación del pie. Que ¿quién hizo la revisión secundaria? Vuelve a revisar la columna cervical, pálpala, descarta contractura, signo de escalón, pica, toca, todo. Es más, revisa incluso soplo carotidio. Todo revísalo. Revisa otra vez el tórax. Me queda claro que en la revisión primaria pusiste un tubo pleural por neumotórax. Pues vuélvelo a revisar. Yo no sé si usted sepa, pero el trauma, escúcheme bien, el paciente con trauma es un paciente muy dinámico y muy traicionero. ¿Cómo le diré para que me entienda? Es tan traicionero como una mujer, pues, o como un hombre, como usted lo quiera ver, pues, yo no quiero tener problemas de género, como un hombre o como una mujer, así de traicionero. Te volteas y pitan las alarmas y el paciente cae en paro y no saben ni qué pasó. ¿Qué tal que lo que pasó es que un moco asesino tapó el tubo endotraqueal y no te diste ni cuenta? Entonces necesita el paciente estarse revaluando y revaluando y revaluando. Vuelve a revisar la ADB aérea, vuelve a revisar la B de ventilación, vuelve a revaluar la C de circulación, revisa el tubo, vuelve a revisar el tórax. Eso es revisión secundaria. Todo el vientre, el abdomen, inspecciona, palpa, ausculta, descarta lesiones retroperitoneales. ¿Qué te parece? Que parece que terminó la revisión primaria y no le pusiste sonda urinaria. Póngale sonda urinaria. Y cuando le ponen la sonda urinaria, ¿qué le parece a Elizabeth Arana que saliera hematúrica? Uy, tiene hematuria. Y hubo, y nadie se había dado cuenta. ¿Qué le parece que el momento de la volcadura del camión, donde murieron 10 personas, sobrevivieron 15? Una de esas sobrevivientes salió botada por todos lados, golpeó con todos lados y finalmente cayó en un asiento que le golpeó la espalda, le fracturó la costilla flotante y ¡pum! Cortó el riñón en dos. ¿Qué le parece? Y nadie se había dado cuenta. Hasta que colocas una sonda y, hombre, están saliendo coágulos por la sonda. ¿Qué tendrá? Esa es la revisión secundaria. Está diseñada para detectar lesiones que, si bien no pusieron en peligro la vida de forma inmediata, lo pueden poner de manera subsecuente. Revisa el periné, el recto, la vagina, todo. Las extremidades, el trauma musculoesquelético está en la revisión secundaria. Revisa las extremidades, la pelvis. Yo no sé si usted sepa, pero la fractura de pelvis tipo 4 con ruptura de la articulación sacroiliaca tiene mortalidad del 99%. ¡Ey! ¡Ey! 99%, Mariana Lisbeth. Can you hear me? 99, 99 de cada 100. ¿Por qué? Porque el sacro se articula a la ilíaca. ¿Y qué crees que pasa arriba? La arteria ilíaca, directa de la aorta hacia la femoral. ¡Pum! Se desgarra y adiós, my friend. ¿Cómo le diré? Felpó, mordió el polvo, sayonara, se fue a Morelia. ¿Cómo quiere que le explique? The patient talking and die, el paciente platicando se muere. Se colapsa completamente, a la cavidad pélvica le cabe todo el volumen circulante que quieras. Una fractura de pelvis es indispensable buscarla. Con razón hay 3 placas protocolarias que se toman en trauma en revisión: lateral cervical, tórax y pelvis. No te imaginas cómo hemos encontrado fracturas de pelvis gracias a que le hiciste una placa. Mira, ni por aquí me imaginé que tuviera fractura de pelvis, pero como obedecí el protocolo, método, disciplina, ciencia, escalas, guías y rock and roll, como obedecí la guía y el protocolo, le tomé placa de la pelvis. Uy, tiene fractura. Por favor, cumple el protocolo. Las verdaderas urgencias del trauma musculoesquelético, pues, es la fractura de pelvis y también el síndrome compartimental. Descártalos en todos los pacientes. El síndrome compartimental está ocasionado por el gran edema de los tejidos blandos.
que lo atropelló un camión y le pasó por el fémur, pero el fémur no está fracturado, nomás le machucó todos los tejidos por dentro, eso se va a empezar a dermatizar y dermatizar y dermatizar, y la piel, mire, la piel es elástica, mire, ve, es elástica, va a complacer el edema, pero la piel es elástica, Carlos Emilio, hasta cuando deja de serlo. Ya que está sobredematizado, entonces ya no va a distender y va a aparecer un torniquete que va a comprimir y no va a dejar la circulación y entonces va a empezar con isquemia distal y neurocompromiso distal. Los dedos se le van a empezar a poner morados por síndrome compartimental en el fémur, aunque no haya fractura. Si el paciente está consciente, reactivo y sobrio, se va a estar sobrequejando de dolor. El síndrome compartimental es dolorosísimo, Erika Lisset. Pero si también tiene trauma de cráneo y tiene glagos de 6, entonces no se va a quejar. Necesita sospecharlo. En la revisión secundaria aprovecho para hacer un examen neurológico detallado. Todo. Y cuando termino toda la revisión secundaria, reevalúo los ABCs por lo traicionero que son estos pacientes y lo dinámico, busco lesiones ocultas, monitorización continua, trato el dolor y la ansiedad. Ojalá se pueda hacer un trabajo en equipo. Ojalá. Y ese es todo el protocolo. Revisión primaria, revisión secundaria y traslado a cuidado definitivo. ¿Qué es traslado a cuidado definitivo? Tal vez sea llevarlo de aquí de urgencias a quirófano, aquí a 30 metros, porque urgencias, por norma oficial, debe estar anexo a quirófano. Y no te imaginas todo lo que pasa en 30 metros. Hay pacientes que han caído en paro cardíaco en el camino y no llegan a quirófano. Entonces el traslado es todo otro protocolo en el cual tratamos de que mi paciente esté completamente estable. Si pueden pasar cosas de aquí al quirófano 30 metros, ¿qué pasará si trasladas un paciente crítico después de revisión secundaria de una sala de urgencias de Autlán hasta el Centro Médico de Occidente? 7 horas por carretera. ¿Quién está al pendiente de su oxigenación, su temperatura, su perfusión, la presión intracraneal, la presión arterial media, el tubo endotraqueal, el tubo pleural, la sonda urinaria? Se necesita todo un protocolo para un gran traslado. Yo el primer día de clase le dije que urgencias para mí ha sido mi pasión, más de 32 años viviendo en sala de emergencias. Y hoy en la prácticamente última clase le cuento que dentro de la urgencia, el trauma ha sido mi pasión. La atención del trauma múltiple requisita decisiones rápidas bajo presión, ya que la supervivencia disminuye cada minuto que pasa. O sea que urgencias es decisiones rápidas, bajo presión, cada minuto. Mira, esta foto es histórica, por eso me atreví a ponerla. Ahí está Salvador Llerenas con su dedo extendido. Fue jefe de urgencias de la 46, subdirector del 89. Ahora trabaja para la delegación Jalisco del IMSS, urgenciólogo. Y más próxima está la Rebeca, que fue, pues, ahora sí que la comisionada de la especialidad a nivel nacional de urgencias para el Seguro Social. Y luego en medio de todos está Pedro Zaragoza, que es un intensivista anestesiólogo. Y luego en la cabecera está la doctora Liz del Centro Médico Urgencióloga. Y estoy yo ahí también tirándole 100 kilos de peso a la comprensión rápida, permitiendo que se expanda y fuerte. Esta foto la tomamos hace como unos 3 años en el rollout de actualización American Heart para actualizarnos como instructores internacionales ACLS en MTP, Emergency Medicine Training and Programs. Trabajo en equipo. ¿Dudas? Si no tiene dudas, déjeme decirle que en el trauma hay consideraciones especiales. Sí, el expediente clínico, por ejemplo, la documentación cronológica. El expediente clínico es un deber moral, ético, profesional y legal. Todo debe quedar por escrito, hasta los permisos de consentimiento bajo información. Familiares de Miguel Martínez, doctor, mi hijo, tranquila, mire, soy el doctor Larios, disculpe que tenga yo que informarle, su hijo tuvo un accidente grave en motocicleta, tiene una lesión muy crítica en el tórax que se llama neumotórax de tensión y necesitamos de urgencia hacerle un procedimiento para descomprimir el pulmón, porque si no, eso lo puede llevar a la muerte. Solo que el procedimiento contiene riesgos de hemorragia, infección, pero si no se lo hacemos, se va a deteriorar. Entonces vengo para que me dé autorización para hacerlo. Doctor, está en sus manos, ok, fírmemele aquí. Listo. Consentimiento bajo información. Parte del expediente.
muy importante en urgencias y en especial en trauma, porque el trauma es legal, va a requerir investigación legal y los documentos que nosotros hacemos en urgencias van a terminar en un juicio probablemente. Y hay que preservar la evidencia. Esa bala que lograste extraer de aquí del hombro al paciente que hirieron, pues no es para que te hagas un llavero, es para que lo metas en una bolsita, se lo des a la fiscalía, porque ellos van a investigar el calibre, lo van a mandar a CSI Miami para ver dónde lo compraron y en 4 días detienen al agresor. No, mentiras, eso no pasa, pues, pero uno tiene la obligación de contribuir con la justicia. Eso sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Bueno, pues es la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, no sé, yo podría hablar con usted el resto del día, pero usted está siempre tan ocupado. I'm scared. A mí me habría gustado hablar de tantas cosas con usted, pero de muchas en verdad. Como por ejemplo, diabetes en urgencias. Diabetes es un problemón en verdad. Por más temprano que tú te levantes, la diabetes ya llegó. Ese paciente atropellado, 16-21% de posibilidad que también tiene diabetes. Entonces, la diabetes es algo que usted no sabe porque es muy joven, pero nosotros hemos visto cómo se ha duplicado la incidencia de enfermos de diabetes en los últimos 10 años. Es increíble. Y la única manera de detener de semejante tragedia de salud pública, pues la única posibilidad es detectar la diabetes desde que es síndrome metabólico. Las complicaciones de la diabetes nosotros las miramos todos los días en las salas de urgencias, microvasculares y macrovasculares. De manera que ojalá tuviéramos la capacidad de identificar al paciente con síndrome metabólico. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo le va? Tome asiento. ¿En qué le puedo servir? Soy el doctor Larios. Doctor, fíjese que vine porque bajando la banqueta me torcí el tobillo. Pues aunque venga por torcedura del tobillo o un esguince, yo le tomo la presión. Y si le veo las mucosas secas, o si le veo acantosis nigricans, o si le veo santelasmas, depósitos de colesterol en los párpados, le tomo una glucometría. Y pelas 384 de glucosa a las 6 de la tarde. Hey, don José, ¿usted es diabético? No, no soy. Pues ya lo es. Trae 384. ¿Cuántos pacientes no diagnosticados hay? En urgencias nosotros vemos 3 cualidades de urgencia en un paciente diabético. 2 de ellas en hiperglicemia y una en hipoglucemia, la propia hipoglucemia tal, que puede ser una complicación de la diabetes por sobredosificación del hipoglucemiante, del fármaco, del secretagogo o de la insulina. Y entonces empecemos por hipoglucemia. Judith Tintinali, de la Universidad de Carolina, dice que hipoglucemia es tener menos de 50 miligramos de cilitro sangre. La guiada, que usted se la debe conocer, pero perfecta, la actual, la 2025, dice que la azúcar normal en ayunas debe de ser de 70 a 99. Usted como es muy joven ni cuenta se da, Oscar, pero yo que soy un tipo viejo que vengo del siglo pasado, antes se decía que el azúcar normal era de 70 a 110 y luego se dijo que de 70 a 105 y la guía 2025 dice que de 70 a 99. O sea que traer 100 de glucosa en ayunas ya es cifra alta de glucosa en ayunas. Y la hemoglobina glicada debería estar por debajo de 5.7. De 5.7 hasta 6 se considera prediabetes o síndrome metabólico y arriba de 6, upa. Y un diabético bien controlado es el que debe tener menos de 6.5 de hemoglobina glicada A1C. Pero bueno, hipoglucemia, dice en urgencias, dice Tintinali, que debería ser menos cuando un paciente tiene menos de 50. Pero le quiero contar algo, Jorge. Pacientes mal controlados que andan con 450 y que andan caminando como si nada, como don José que vino por un esguince de tobillo y trae 384, tal vez empiece a manifestar síntomas de hipoglucemia si se la bajo a 120.
Entonces, 50 es un decir, ¿cómo le diré? 50 es un criterio teórico para su examen escrito, pero en la vida real hay pacientes que manifiestan datos de hipoglucemia con 100, y si tú tienes 7 meses con 300 y se la bajas a 100, empieza a tener datos de hipoglucemia y el paciente te lo va a decir. Él se sentía bien con los 384. Ahora que tú estás contento porque lo tienes controlado en 100, es cuando el tipo se siente mal. Y luego le van a preguntar la teoría de la triada de Whipple. Dice Whipple que hipoglucemia es tener un nivel bajo de glucosa en sangre. Datos de hipoglucemia clínica y le da glucosa y mejora. Pues yo cuando la primera vez que leía Whipple dije, pues qué brillante Whipple, Jocelyn Montserrat. Muy brillante. Si parece que tiene la glucosa baja y luego le tomas la glucosa y la tiene baja y luego le da glucosa y mejora, pues tiene hipoglucemia, Oscar, fíjate nomás que simpático. Pero luego entendí a Whipple. Le voy a explicar cómo fue que entendió Whipple. Llegó la ambulancia con la paciente inconsciente, viene la familia llorando atrás, pasan a la señora, pasan a la camilla 3. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No responde. Hay equipo, línea intravenosa, oxígeno, monitor y constantes vitales, incluyendo una glucometría. El paramédico me dice, doctor, en 911 nos mandó a un hogar, encontramos a esta señora tirada en la alfombra, la familia la encontró en la mañana, no la veían desde ayer. Híjole, a discreción, Elizabeth Arana, le aplico un estímulo doloroso y no tiene apertura ocular, ni espontánea ni al dolor. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? No tiene apertura ocular. Al estímulo doloroso, no localiza, no retira, no flexiona, no extiende. Y no tiene lenguaje, glago de 3. Mortalidad 100% en 24 horas si no encuentro la causa del coma. Coma. Coma, Camila Isabel Pimienta. Yo quisiera platicar con ustedes de tantas cosas, pero no hay tiempo, Oscar Andrés. Pero el coma tiene 4 causas: supratentorial, infratentorial, metabólico y otros. Infratentorial o subtentorial, entonces necesito un ATAC. Háblenle al radiólogo que vaya preparando la tomografía. En cuanto la estabilicemos, va a ATAC para ver si tiene causa supratentorial o infratentorial. Vascular, inflamatoria, irritativa, invasiva, infecciosa, neoplásica, primaria, secundaria, orgánica, inorgánica. Supratentorial, infratentorial, necesito imagen, TAC. Pero la tercera causa es metabólica. Y escúcheme bien esto, Luis Jorge. De cada 100 casos que te toque ver en coma, fuera de los de trauma, el 62% es metabólico o metabólico endocrino. Entonces, ¿sabe qué? Que vayan preparando la TAC para descartar causa supratentorial, infratentorial, pero yo le voy pidiendo estudios de lo que más frecuentemente causa endocrina metabólica me lleva a un paciente a coma. ¿Sabe qué? Tómele, por favor, una química central, electrolitos, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, y de una vez sabe que una gasometría arterial, y sabe que de una vez prueba tiroideas, las causas más frecuentes asociadas a coma, porque el 62% de los comas son metabólicos o endócrinos. Y la enfermera me empieza a dar los signos vitales, doctor, 180/100, frecuencia cardíaca de 96 y glucometría, 26 de glucometría. 26 de glucometría. Está hipoglucémica. Póngamele un dextrocona chorro, 50 gramos de glucosa. Ponerle dextrocono concentrado de glucosa va a hacer que en 5 minutos ese 27 se me vaya más de 200, Oscar. Listo, ya pasaron 10 minutos. De todos modos, tómale los exámenes centrales y de todos modos vamos a ir a TAC. Pero tómame la otra glucometría. 226, doctor. Perfecto. La sacamos de la hipoglucemia. ¿Y entonces por qué no despierta aquí? Señora, ¿usted está bien? Nada. Le aplico estímulo doloroso, Luis Jorge Coronado, y de todo modo no tiene apertura ocular, ni localiza, ni flexiona, ni extiende, ni retira. Y no tiene lenguaje. Sigue en glago de 3. Erika Lisset. Se me acabó la burla con Whipple. Whipple tenía razón. Si mi paciente tiene glucosa baja y signos de hipoglucemia y mejora con glucosa, tiene hipoglucemia. Esta mujer no mejoró con glucosa, Oscar, porque no solo tiene hipoglucemia, tiene daño cerebral irreversible por hipoglucemia. A ver qué pase la hija. Oiga, su mamá, ¿qué edad tiene? ¿Qué comórbidos? ¿A qué equipo le va? Toda la historia clínica. ¿A qué hora la vio por última vez despierta? Doctor, es que ella tiene 2 días sintiéndose mal, había tenido fiebre. Ayer en la noche no quiso cenar, se sentía muy mal, se vomitó, no quiso cenar, se fue a dormir. Y ahorita en la mañana, a las 11 de la mañana, no bajaba a desayunar, subí y me la encontré tirada en la habitación. ¿Desde a qué horas crees que tenía hipoglucemia, Ashley?
Si no cenó y a las 10 de la noche la vieron por última vez, ¿qué tal que la hipoglucemia empezó a la 1 de la mañana y son las 11? 10 horas en hipoglucemia, se murió el cerebro. No sé si estoy siendo claro. Tenía razón Whipple, Oscar Andrés. Tenía razón. No era hipoglucemia, era daño cerebral. ¿Cómo hago diagnóstico de hipoglucemia? Pues por los síntomas clínicos. Dos puntos asociados de signos y síntomas. Es un síndrome de la hipoglucemia. Signos de neuroglucopenia y síntomas simpático-miméticos, simpáticos suprarrenales. ¿Cómo así? Sí, la neurona no puede utilizar otro sustrato para vivir más que la glucosa. Algunas células pueden vivir con lípidos y algunas células pueden vivir con proteínas, ciclo de Cori. La neurona no, Ángel de Jesús. La neurona necesita glucosa o glucosa. La señora no tenía glucosa, la neurona se murió. Edema cerebral, se va. ¿Qué pasa cuando a la neurona no le llega glucosa? Pues trastornos de neuroglucopenia. Las funciones mentales superiores se pierden. Cambios de la conducta, agitación, alucinaciones visuales y auditivas. ¿Eh? Alucinar que ves a la Virgen, para no salirnos del argot Arcángel de Jesús. Alucinar que ves a la Virgen, pues debe ser chido. Pero hay pacientes, Juan Octavio, que quién sabe qué alucinan. Te les acercas, señor, ¿está usted bien? ¡Ah! Te tira de manotazo y patadas. Si no te ponen listo, te noquea. Yo ya he visto enfermeras caer al piso de un patadón en la cabeza. ¿Usted cree que era fácil ser doctora Elizabeth Arana? No, se tiene que cuidar. Casi casi hay que ir vestido de fútbol americano para que un paciente de eso no te golpee. Mucho cuidado. Alucinación visual, auditiva, cambio de la conducta, letargia, confusión, crisis convulsiva, somnolencia, sopor, estupor, coma y muerte por neuroglucopenia. Y asociados síntomas simpáticos suprarrenales o simpático-miméticos, taquicardia, hipertensión, calofríos y tremenda diaforesis. Yo no sé si tú has visto hipoglucemias en el hospital, pero a la sábana la puedes exprimir de tanto sudor que dejó, por la gran reacción de marcadores y de hormonas contrarreguladoras, pidiéndole al hígado y al cuerpo que produzca azúcar al costo que sea, glucólisis, gluconogénesis, glucólisis, la que sea. Doctor Larios, qué bueno que me contestó. ¿No sería tan amable venir a ver a mi casa a mi mamá? Es que mi mamá está muy extraña, por favor. Fui a verla, Itzel. Llegué, entré a una sala y estaba una señora sentada en un sillón, como así, movimiento sincrónico, reflejo. Es un reflejo prácticamente animal, perdón que lo diga. ¿Sabe qué agarraba? Se le salía la saliva. Me acerqué y le dije, hey, señora Conchita, Conchita, soy el doctor Larios. Como que no me miraba, su vista me atravesaba. De repente me miró, agarró algo y me lo dio. Y como yo soy un tipo educado, Oscar Andrés, se lo recibí. Participé de su alucinación, Juan Octavio. Le tomé la presión, hipertensa 180-100, palpitada fría, diaforética, llenado capilar distal lento. Y le tomé una glucometría 34 de glucosa. Dice Tintinali que si tu paciente tiene hipoglucemia y es diabético conocido, pues ni le busques. Tomó dosis excesiva de insulina o de sulfonilureas. Las sulfonilureas ya no se usan en el primer mundo. Haskell Baruch. Baruch, ya no se usan en el primer mundo. ¿Dónde crees que sí se usan? A ver. Far, far away, right, Arcángel? Far, far away. En un país muy, muy lejano. Muy lejos. En la lista, en la lista del Plan Nacional de Salud. Le estoy hablando de glibenclamida, una sulfonilurea, un secretagogo que es el que más bajones da y el que más asociado está a hipoglucemias en el diabetes. O insulina. La insulina es fácil de equivocarse. El abuelo que ya casi no ve y tiene que sacar y grabar las unidades de insulina, es muy fácil que se equivoque. O confunde el frasco de insulina rápida con la de intermedia y las dosifica al revés. Cuidado, muy frecuente. O se inyectó la insulina a dosis adecuada, pero no desayunó. Y entonces, pum, hipoglucemia. O hizo ejercicio excesivo.
o tiene insuficiencia renal. Y entonces los hipoglucemiantes no se filtran por riñones, están vuelta y vuelta y vuelta y tienen un sobreefecto a eso. Ahora, si su paciente tiene hipoglucemia y no era diabético, entonces hay que hacer medicina interna porque a lo mejor tiene hiperinsulinismo endógeno o intoxicación por fármacos, o debe haber otra causa que habría que buscar, o no comió. Dice Tintinali que dividas a tu paciente con hipoglucemia en tres grupos: un paciente sano que no era diabético, el paciente que ya era enfermo, ya tiene apariencia enferma o tiene diabetes, y un paciente hospitalizado. Si tu paciente era sano y no tenía diabetes y tiene hipoglucemia, sospecha que está intoxicado. El alcohol, tequila, cerveza o vino puede producir hipoglucemia. Los salicilatos, la quinina, el haloperidol puede producir hipoglucemia. Y si no, busca un insulinoma o ejercicio extremo y no comió. Ahora, si su paciente ya estaba enfermo de por sí o tenía apariencia enferma, híjole, ¿no será que ya era diabético y tiene insuficiencia renal? O tendrá otras enfermedades como sepsis. O tu paciente estaba hospitalizado y ¡pum! De repente la glucosa le baja, tal vez la nutrición está mal calculada. O a lo mejor tiene choque séptico. O a lo mejor le pusieron insulina. Como en todo padecimiento, habría que hacer una historia clínica, antecedentes, medicamentos, enfermedades subyacentes. Pero si tienes el diagnóstico de hipoglucemia, le dije a la familia de Conchita, oiga, ¿sabe qué? Láncese por una Coca-Cola. Perdón, no quise decir Coca-Cola. Discúlpeme, Isela Alejandra. Déjeme corregir. Déjeme borrar esa parte de la plática. Lo que quise realmente decir es, láncese por una gaseosa no dietética a la tienda, pero córrale. ¿Qué hubo? ¿Sí se me entendió, Luis Jorge? Gaseosa no dietética. ¿Qué se imaginó usted? Pues una Coca-Cola, ¿o no? Pues, una Coca-Cola no dietética, 355 mililitros, trae 7 cucharadas de azúcar allí. Toda el azúcar de toda la semana en una sentada. Y así se la toma usted, hombre, ¿no? Estoy tomando una limonada, pues, porque aquí me quieren mucho. With mineral water, con agua mineral. Aparte prometí a Cuaresma no tomar Coca-Cola porque sí tomaba muchísimo. Pero la tomaba light, pues. Pero bueno, es otra historia. También la light igual de mal. Entonces una gaseosa no dietética. 10-20 gramos de carbohidrato oral o 4 cucharadas de azúcar o 5 piezas de caramelo. Y Conchita empezó a regresar. A los 20 minutos, ¡ay! ¿Qué me pasó? ¡Ay, me quiero vomitar! Doctor César, ¿qué está haciendo aquí? Así como le estoy platicando. ¿Te vas? Mucho cuidado, bye. En cuanto vuelva a la conciencia y sea capaz de deglutir, denle de comer, Oscar. No hay mejor manera de controlar el estado metabólico que comiendo. Cuando coma, el estómago se distiende, produce reflujos gastrocólicos, aumenta incretinas, estimula la secreción de insulina, aumenta la sensibilidad periférica y bueno, se estabiliza. Si vuelve a ser refractario a las 3 horas otra vez le da la hipoglucemia, entonces vámonos al hospital. Hay que hacer pruebas renales y ver qué fue lo que tomó y en qué dosis que está ocasionando que se esté haciendo recurrente la hipoglucemia. Y si su paciente está inconsciente, en comatoso con respiro patológico, no le des Coca-Cola porque la broncoaspira. Si no es posible la vía oral, entonces glucosa 25 gramos en 50 mililitros de solución, eso es glucosa al 50%, 50 glucosa, y en 5 minutos se va a ir de 40 a más de 200. Dicen las guías internacionales que como primer auxilio sería buena idea inyectar glucagón en el muslo. En el primer mundo se venden jeringas prellenadas con tecnología militar tipo pluma y ¡pum! Se encajan en el muslo con todo el pantalón, Oscar. Y el glucagón cae en el cuádriceps, se absorbe. Dicho sea de paso, el glucagón es la hormona contrarreguladora que con más fuerza y con más rapidez genera y despierta gluconeogénesis, glucólisis nubia y producción de azúcar a nivel hepático. No más que hay que tener cuidado, si se le inyectas a alguien que tiene cirrosis, pues entonces no va a funcionar. ¿Me entiende, Camila? Si tiene daño hepático, pues entonces no va a funcionar. La otra parte de la historia es que tenga hiperglicemia. Y antes de entrar a la cetoacidosis diabética en estado hipermolar, las verdaderas urgencias de la hiperglicemia
Le quisiera yo dedicar 5 minutos a la hiperglicemia aislada. ¿Se acuerda de la hipertensión aislada sintomática? Don José trae 200, 120, pero no le duele la cabeza, ni tiene vómito, ni nada. Que yo le dije, tienes días para que le baje la presión, no te estreses. ¿Se acuerda? Ah, pues le va a tocar ver pacientes que van por un esguince de tobillo y traen 584 de azúcar, pero sin datos sistémicos de alteración endocrina aguda. Se llama hiperglicemia aislada. El paciente trae más de 200, pero no tiene problemas metabólicos agudos asociados. Se llama hiperglicemia aislada. No te estreses. Pero trae 584, pasémoslo y ponga la insulina. No le ponga insulina, Juan Octavio. Uy, 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 no, 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 no. A ver, hagamos un análisis metabólico. Usted está de guardia en la Cruz Amarilla, por no decir verde o roja. Y va con su médico de base, doctor, llegó un paciente bien malo que trae 592 de glucosa y el de base acá ocupado tomándose su café. Vaya canalizándole y póngale insulina subcutánea, póngale unas 12 unidades. ¿Cómo le hizo para calcular las unidades? Si ni siquiera lo ha visto, no sabe cuánto pesa ni a qué equipo le va. No, 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 insulina no le ponga a Erika Lisset. No, no, insulina no. Hagamos el análisis metabólico. Si le pongo insulina, la insulina va a entrar, va a agarrar la glucosa y la va a meter dentro de la célula. No más que la glucosa tiene valor osmolar. El paciente tiene 4 días con estado hiperglicémico. Por lo tanto, has tenido orina osmótica. Se llama poliuria. Como tú sabes, el riñón produce orina en base a gradientes de presión electrolíticos y de osmolaridad. Si su paciente tiene más de 180 miligramos de glucosa, ahorita trae 584, quiere decir que desde hace días está deshidratado porque le está orinando más que lo que bebe. Poliuria. Con razón la presión está baja, porque está colapsado, tiene poca precarga. Y si yo le pongo insulina, la glucosa se va a meter en la célula y va a jalar agua del espacio vascular, lo va a depletar, y hay pacientes que han caído en paro cuando les pones insulina, porque está depletado el espacio vascular, no hay precarga, y la insulina mete la glucosa a la célula y deshidrata el espacio vascular. ¿Sí me estoy dando a entender, Oscar? Entonces, cuidado con la insulina, cuidado. Y no solo eso, si la insulina agarra la glucosa y la mete a la célula, recuerde que la glucosa necesita un cotransporte. ¿Qué electrolito se mete a la célula también? ¿Sodio? No. Para que la glucosa y la insulina entren dentro de la célula y le dé energía a la célula y le dé vida, necesita un cotransporte. ¿Qué electrolito? Por eso nunca le debes poner insulina a un paciente si no sabes cuánto trae de qué electrolito, porque si no le produces hipo ¿qué? ¿Potasio? Potasio, Arcángel. Oscar, elemental, mi querido Oscar Andrés Arriola. Potasio siempre va con glucosa. Y si le pongo insulina, entonces la glucosa, la agarra la insulina, la mete a la célula, jala agua y mete potasio a la célula y te produce hipocalemia. Y hay pacientes que le pones insulina, te hacen arritmia cardíaca por hipocalemia y adiós, my friend. ¿Sí me está entendiendo? Déjeme desarrollárselo más para que me entienda. Se murió, felpó, colgó los tenis, mordió el polvo, se fue a Morelia. ¿Cómo le explico? ¿Eh? Petateó, me faltó, petateó. Oscar Andrés, ¿y qué pasó con el paciente de la 4? Se petateó. No me diga, ¿cómo así? Pero si cuando llegó platicaba, pues sí, ya puso insulina y se petateó. ¿Por qué? Porque la insulina agarró la glucosa, la metió a la célula, jaló agua, depletó el espacio vascular que de por sí estaba ya colapsado. Y luego el potasio estaba abajo y luego le metiste potasio a la célula, hipocalemia sérica y pelas, arritmia cardíaca fatal. Ah, y no solo eso. Ahora sí, Oscar Andrés, si se metió el sodio, si se metió el potasio, ¿qué se sale? Anión, cation, equilibrio. Si se metió el potasio con la glucosa, entonces ¿qué se sale del espacio celular? El sodio. Leo los labios, Oscar Andrés Arreola. El sodio. Y entonces va a producir hipernatremia. Si tu paciente tiene hiperglicemia, ¿everything okay? You need something? All right.
Si su paciente tiene hiperglicemia aislada, 584 de glucosa, pero no tiene problemas metabólicos asociados, tranquila, Camila, Isabel, tienes días, semanas, incluso meses para que le vaya bajando. No se la bajes de jalón. Insulina nunca en primera instancia, ni siquiera en el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico o en la cetosis. No, 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 no. Insulina nunca va primero, nunca. Y subcutáneo, hey, déjeme hacer un comentario de subcutáneo, Luis Jorge. Nubia, le veo la frente, Nubia. Subcutáneo, no, Arcángel, esto es urgencias. Urgencias es para hombres y mujeres de verdad. Acá usamos insulina rápida, intravenosa, esto es urgencia, esto no es jugarrera, esto es urgencia. Subcutánea. Iba a decir una mala palabra, pero bueno, los jóvenes la dicen, ya no es mala palabra. No manche, ¿cómo subcutánea? El paciente está colapsado, está chocado, diaforético, no tiene perfusión tisular superficial. Se la pongo subcutánea, no tengo pero ni idea ni en cuánto tiempo se va a absorber, ni de vida media, ni de nada. ¿Sí me está entendiendo? O el tipo está grave, ocupa insulina, se la pongo intravenoso. Acá no hay medias tintas, la necesita, se la pongo IV, no subcutánea. Esto es urgencias. Yo no me refiero a este señor que trae 584, me refiero al paciente que llega en coma. O el paciente. ¿Qué pasó? Lo encontramos desmayado, pasó a la cama 1. Ahí mi equipo, línea intravenosa, oxígeno, monitor constante vitales, incluyendo una glucometría. Doctor, 596, úpale. Es urgencia hiperglicémica. Canalízame con una solución salina y pásemele a chorro. 1000 a chorro y luego vamos a seguir por 1000 por hora. La insulina, no, 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 no. No, insulina no. Primero líquidos, después insulina. Arcángel, espero que nunca se le olvide, mi fantasma lo persiga toda la vida. Insulina no. Primero líquidos. Primero líquidos y después insulina. Incluso en un síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetósico, con 1154 de glucosa, insulina no, primero líquidos. Y ya después le pongo insulina, pero primero líquidos. Nunca insulina en un principio, nunca, Oscar Andrés. Porque la insulina te va a meter la glucosa a la célula, te va a depletar el espacio vascular, te lo va a colapsar, te lo va a llevar a choque hipovolémico, aparte va a meter el potasio a la célula, te va a producir hipocalemia sérica, arritmia cardíaca, y luego te va a sacar el sodio y te va a producir hipernatremia. Primero líquidos, después insulina. Primero líquidos y después insulina. Luis Jorge Corona, usted dirá, ok, ya entendí. Primero líquidos y después insulina. Y usted preguntará, ok, ya entendí, pero ¿después cuándo? Escúcheme bien, Luis Jorge. Cuando le estés tirando líquidos y con el puro líquido sin insulina, Juan Octavio, puro líquido sin insulina, la glucosa empiece a bajar más de 25 miligramos por decilitro por hora, es momento de empezar con insulina. El que entiende no ocupa memorizar, Baruch. ¿Por qué me espero a la insulina hasta que con puro líquido la glucosa empiece a bajar? Porque no está bajando, Erika Lisset. Es mentira, no está bajando. Lo que está pasando es que el líquido que le estoy metiendo está diluyendo el azúcar en el plasma y por eso da la impresión de que bajó. ¿Sí me dio a entender? Y si logró bajar y ya la diluí, eso quiere decir que ya restituí el volumen vascular. ¿Sí me entiende? Y entonces ya le puedo poner insulina porque aunque meta el agua, ya no se va a depletar mi espacio vascular. Por eso primero son los líquidos. También nunca pongo insulina hasta no saber cómo está el potasio. Porque si tiene hipocalemia, le pongo insulina, me lo boto a la hipocalemia extrema y se me muere. Entonces, si tiene hipocalemia, restituyo primero potasio o a la vez insulina potasio. Pero volvámonos al paciente con hiperglicemia helada. Más de 200, pero no tiene síntomas. Tranquilo, no le vayas a poner insulina. No le cargues líquidos para diluirlo. El tipo está normal, se siente bien. Vino porque se hizo un esguince en el tobillo. Arcángel, tranquilo. Le atiendo el tobillo, le pongo su vendaje, le doy cita a ortopedia, pero lo mando a medicina interna e incluso empiezo con tratamiento porque trae 584. Si mi paciente trae 584 y era un diabético conocido, hombre, pues elemental. O tiene una infección o está tomando corticoides, a veces sin saber, Ashley.
Hay muchos pacientes adultos que les duelen las rodillas y van con doña Chona, una señora que allá vende cosas naturales y test, y les dan unas bolsitas, unas pastillas blancas que se toma a diario. A lo mejor es cortisona. Y sí, sus rodillas mejoran, pero su azúcar se descompensa. Productos milagro como Ajo Rey y otra cosa que se llama RM Flex, no sé qué. Es una tristeza, Camila, que la FDA, the Federal Drug Administration de los United States, ese departamento federal norteamericano, la FDA, comidas, medicamentos, y la administración de medicamentos y comidas de Federal Drug Administration, hizo estudios de estos fármacos y detectó que tienen diclofenaco y tienen cortisona. Y levantó un warning, una alerta a nivel nacional estadounidense, advirtiendo que estos productos llevados de México de forma ilegal pueden ser nocivos para la salud porque tienen diclofenaco, irrita el estómago, generan úlcera gástrica y aparte tienen esteroides que va a producir síndrome de Cushing, desmineralización del hueso, atrofia muscular, predisposiciones a cáncer. Y acá en México, no, Juan Octavio, acá en México la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. La referencia a José Alfredo Jiménez, búsquela y verá. Acá no hay autoridad, acá hay autoritarismo, acá ni quien controle los fármacos, ni los genéricos, ni los suplementos alimenticios, ni nada. Hay como por penita, después de que la FDA advirtió, entonces ahora sí Cofepris también sacó una cartita diciendo que cuidado con Ajo Rey, RM Flex y otros productos milagro. Cuidado. Pero acá lo interesante sería un paciente que no es diabético. Él dice no ser diabético y trae 584, pero tiene hiperglicemia helada porque no tiene problemas metabólicos. En ese caso, y puedo empezar con medidas generales. ¿Sabe qué? A partir de hoy, pues tenga mucho cuidado. Evite azúcares, no tenga periodos prolongados de ayuno, duerma bien, haga ejercicio de forma muy gradual de tipo aeróbico sin esfuerzo. La guía dice en 30 minutos diarios o 150 minutos semanales. Lo vimos la otra vez. Y puedo iniciar con metformina. Si no tiene daño renal, o desconozco si tiene daño renal, puedo empezar con metformina. ¿Cómo actúa la metformina? ¿Usted se acuerda? Cuando menos tiene tres mecanismos sabidos. ¿Usted se acuerda cómo funciona metformina? Porque el que entiende no cómo memorizar. ¿Por qué metformina? ¿Cómo actúa María Lisbeth Martínez? ¿Alguien se acuerda? Anybody knows? ¿Alguien sabe? Perdón si se escucha música. Si mal no recuerdo, sensibiliza los receptores de la glucosa en la célula, permitiendo que pues, la glucosa entre a la célula, ¿no? ¿Ah? Fíjate qué interesante. Estoy viendo un estudio que me mandaron, perdón, me distrajo. Ok. Estos mecanismos tienen, entre ellos, particularmente asociado a lo que acabas de comentar. Primero, evita que a nivel intestinal se absorba la glucosa. ¿Qué le parece? Con razón los bariatras lo utilizan a dosis altas para que los gorditos bajen de peso. Si el tipo se come una metformina antes de desayunar y otra antes de comer y otra antes de cenar, los azúcares que come, la metformina los agarra y no los deja meterse al intestino. Terminan zurrándose. Es como si hubiera comido menos ágil, ¿me entiende? Porque si a un bolillo le quita el migajón y le pone frijoles y le pone cebolla, jitomate y queso, uy, ya se me antojó. Pues no tiene nada de azúcar. Es un bolillo salado con frijol, cebolla, jitomate, queso. Pues de todos modos en su hidrólisis produce azúcar. Y si ese bolillo en lugar de frijol, jitomate y cebolla le pone mermelada, no hombre, pues produce muchas más. Pues si te toman metformina, la metformina agarra los azúcares, no los deja absorberse a nivel intestinal y terminan haciéndose el baño. Así funciona. En esa explicación, Arcángel, yo todavía no soy diabético. Podría tomarme hasta 3 tabletas de 500 miligramos al día y no se me va a bajar porque no es secretagogo. Evita que el azúcar se absorba. Es como si hubiera comido menos. Segunda función, sensibiliza periféricamente las células y la insulina que produce el paciente funciona mejor, especialmente músculo. Entonces el músculo captura los azúcares y evita que suba en sangre.
pero no es un secretagogo, no produce insulina. Y tercera manera de cómo funciona, Elizabeth, a nivel hepático, detiene el metabolismo alterno para que no se produzca azúcar por gluconeogénesis y glucólisis. Porque si el paciente despierta a las 5 de la mañana y desayuna a las 10, se echó 5 horas de ayuno, ¿cómo le hacen sus células para poderse nutrir si el tipo no comió? Entonces cuénteme cómo le ha hecho desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana para que sus células funcionen si el tipo no ha desayunado. Pues sencillo, su hígado produce azúcares. Y entonces su azúcar suba. Por eso los pacientes a veces en la noche dicen, no, yo no voy a cenar, tengo tan cansado, tengo tanto sueño, casi ni tengo hambre. A ver si el azúcar me baja. ¿Qué cree que pasa? Le sube. Por no haber cenado, su hígado produce azúcar alterno. Por eso es muy importante que todos, incluyendo el diabético, no tengan periodos prolongados de ayuno de más de 4 horas. Esas dietas de ayuno prolongado, pues habría que ver cómo está metabólicamente, porque si tiene predisposición a diabetes o resistencia periférica a la insulina, eso le va a dar al traste. Cada que usted se malpasa, tiene periodos prolongados de más de 4 horas de ayuno, su hígado produce azúcar. ¿Y de dónde cree que la produce? Pues metabolizando proteínas y grasa en glucólisis y gluconeogénesis, y eso produce ácido úrico y colesteroles de baja densidad. Pobre tipo, ahí anda sacrificándose sin poder comer chicharrones el domingo, pero se malpasa toda la semana, no, pues entonces el colesterol lo va a tener alto. Entonces, este paciente con hiperglicemia aislada puede iniciar con medidas generales, evite ayunos prolongados. En cuanto despierta en los primeros 30 minutos, cómase una fruta. Entre 9 y 10 desayunes es su mollete. Entre las 12 y la 1, otra frutita. De 2 a 4 coma. De 6 a 7, otra colación, le llaman los nutriólogos. Y de 8 a 10 cene y se duerme. Si es sábado y hay fiesta, se va a dormir a las 3 de la mañana y cenó a las 8, pues le cuento que a las 12 ya eso 4 horas, cómase otra galletilla o algo. Evite periodo prolongado de ayuno. Haga ejercicio aeróbico y puede iniciar con metformina. Y si inicia con metformina, inicie con dosis baja. Pero trae 584. Sí, pero es hiperglicemia aislada, no tiene daño. Ahora, híjole, Baruch, no sé, no quisiera dejarle dudas. Usted me dirá, ¿por qué don José con 584 con esguince en el tobillo anda caminando como si nada? Y en el hospital tenemos pacientes con cetoacidosis muriéndose con 584. Sencillo. Cuando la glucosa ¡pum!, sube a 584 de jalón, el tipo termina en el hospital muriéndose. Pero cuando al paciente la glucosa le ha subido poco a poco, 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 durante semanas, meses y años, el cuerpo se adapta a ese nivel de glucosa, a esa osmolalidad. Oscar, si se la bajas de jalón, entonces el tipo se va a sentir mal. 584. Uy, qué susto, pasémoslo y póngale solución salina, chorro, y póngale insulina, 12 unidades en subcutáneas. Upa. A las 2 horas, Arcángel, el tipo está mareado, se está vomitando, se siente mal. Y tú bien contento porque llegó con 584 y ya lo tienes en 135. Úpale, qué bien se la bajaste. Y el tipo vomitándose por el cambio brusco de osmolaridad, intercambio de electrolitos a través transmembranal y los compartimentos. Por eso le quería invertir unos minutos en hiperglicemia aislada, porque cuando uno es joven, divino tesoro, Erika Lisset, Camilo, cuando uno es joven y está empezando en la práctica clínica, los pacientes a uno le dan miedo, Ashley. Imagínese usted en un servicio social, llega el tipo con 584 y usted solo, Arcángel. Póngale que muy bien peinado, la bendición de su mamá, pero solo, sin alguien de base a quien preguntarle qué hace con un tipo de 584, Baruch. Sencillo. Fíjate si tiene problemas metabólicos asociados o no. Si el tipo está sintomático, entonces tranquilo. Tienes semanas, meses para que le baje. Empieza con medidas generales, que duerma bien, no se malpase, ejercicio aeróbico, evite azúcares y empieza con metformina. Con dosis baja, Mariana dice, porque si le das dosis alta, entonces se va a distender, le va a dar diarrea, le va a doler la panza y va a botar el tratamiento. Porque la metformina, como usted bien sabrá, evita que el azúcar se absorba, entonces moléculas de glucosa pasan por el colon y las bacterias del colon, cuando ven pasar glucosa, no, hombre, pues hacen fiesta. ¿Se imagina, Arcángel? ¿Qué le parece una enterobacteria ver pasar una molécula de azúcar? No, mi hijo, pues el paraíso.
La bacteria se come la glucosa, la fermenta y produce gas. Por eso la metformina distiende, inflama, duele la panza, le da diarrea, etcétera. Entonces empiece con dosis bajas, no hay prisa. O puedes iniciar con un hipoglucemiante discreto, como un inhibidor de DPP4, por ejemplo. O ahora los fármacos nuevos con efecto agónico o antagónico de los receptores renales a la reabsorción de glucosa, los LSTGL1 y 2, que hacen que la glucosa baje poco a poco. Porque si le da glibenclamida, entonces, ¡pum!, le da el bajón, el tipo se está vomitando mañana y pierdes al paciente, Juan Octavio. Y no me refiero a que lo pierdas tú, lo perdemos todos, porque el paciente dirá, no, yo me sentía bien, yo creo que el aparato de ese doctor está mal. Yo me sentía bien y ahora que me estoy tomando las pastillas que quiere que me tomes cuando me sienta mal, yo ya no me voy a tomar nada ni voy a volver a consulta. ¿Sí me está entendiendo, Baruch? Los pacientes se van. Entonces, mucha calma. Voy a hacer una pausa de 2 minutos mientras voy al sanitario, porque he tomado mucha agua de naranja. Y, y aquí regreso. No se me vaya, ¿va? 2 minutos nomás. Listo, regresamos a tomar más agua. Listo, ya llegó Oscar y Octavio y así. La verdadera urgencia de la hiperglicemia es la cetoacidosis diabética y el estado hipermolar hiperglicémico no cetóxico. Ashley. Doctora, mi mamá, mire, nos la encontramos inconsciente, Itzel. Línea intravenosa, oxígeno, monitor constante vitales. Y ahí parado enfrente de la señora, veo que está en coma o tiene alteración de la alerta. Entonces, de equipo, línea intravenosa, oxígeno, monitor constante vitales, incluyendo una glucometría. Ahí tienen la definición de estado hiperglucémico y hiperomolar y le subrayé en azul 3 puntos fundamentales que me sirven para hacer diagnóstico, Arcángel. Ahí frente a la camilla con la paciente alterada de la alerta, si tiene hiperglicemia marcada por arriba de 600, con hiperosmolaridad por arriba de 320 y con deshidratación extrema, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, Juan Octavio. Tiene estado hiperomolar. ¿Qué le parece? Hiperglicemia casi siempre arriba de 600, porque si tiene menos de 600, Camila, pienso en cetoacidosis. Pero si tiene más de 600, pienso en estado esperosmolar. Elemental, Arcángel de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? ¿Usted se acuerda de una fórmula? Yo le dije que en urgencias se ocupaba todo su conocimiento, todo lo que ha mirado ya. Correcto, Recuerdo correcto. que la fórmula venía glucosa y venía sodio, si no recuerdo. Pues sí. Pero no me acuerdo las cantidades. Bueno, es de sabio reconocer. Yo le dije en todas las clases, espero que tome nota y lo revise cosas que le dejen duda. Pero Arcángel tiene razón. 2 por sodio, más potasio, más glucosa. ¿Correcto, Erika Lisset? ¿Entre cuánto, Lisset? Según yo era entre 18 por Por... un, entre dos punto Correcto. ocho. Correcto, Erika Lisset. Usted qué bien me cae, hombre. ¿Y quién está con usted hoy? Fátima. Ah, Fátima. ¿No? Yo Pero pensaba también mal. sale en Ah, la sí, otra cámara. es cierto, ya la vi a un lado. Ok. Despilfarro científico analógico, pero sí ya lo vi. Como bien dijo Erika Lisset Martínez,
Y a Fátima todavía está risa y risa de lo que dijo. Como bien lo dijo, hay varias fórmulas para calcular la osmolaridad. 2 por sodio más potasio más glucosa entre 18. Se le puede agregar los productos nitrogenados, el BUN. Pero este es urgencias, a mí me urge. En urgencias usamos una fórmula que se llama osmolaridad efectiva. 2 por sodio más glucosa entre 18. Y ya, Erika, ¿qué le parece? Usted dirá, oye, pero ¿y el potasio? Pues ¿cuánto es el potasio normal, mi niño? De 3.5 a 4.5. ¿Tú crees que si le quitas 4 puntos va a alterar en algo al tipo que trae 900 de glucosa? No tiene importancia, le puedo quitar el sodio así más rápido. Digo, el potasio. Entonces, 2 por sodio más glucosa entre 18. O si quieres, agrégale el potasio. 2 por sodio más potasio más glucosa entre 18. ¿Cómo crees que tendrá la osmolaridad si la glucosa normal, que debe ser de 70 a 99, en el algoritmo de 2 más sodio más glucosa entre 18, normalmente debe dar de 272 a 292 de osmolaridad? ¿Cómo crees que va a salir la fórmula si en lugar de glucosa de 70 a 99 le pones 954? ¿Cómo crees que va a salir la osmolaridad? Pues alta. Entonces, ahí delante de la cama, hey, línea intravenosa, oxígeno, monitor, constantes vitales, doctor, marca high el glucómetro, úpale, más de 600. Entonces, si mi paciente tiene hiperglicemia marcada, casi siempre arriba de 600, osmolaridad arriba de 320, a ver, échale cálculo, saca, necesito sodio. Y si aparte está deshidratada, 3 puntos fundamentales para hacer diagnóstico. Le quiero hacer una pregunta. ¿No? Bye. Y el tránsito en casa, donde unos entran, otros salen, tremendo acá. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué don José, que es diabético desde hace 25 años, el año pasado cumplió 70 años? Vinieron los hijos de Estados Unidos, tremendo fiestonón de lunes hasta el viernes. Mariachi, banda, se emborrachó como 5 días. Y sí, se le descontroló el azúcar, pero no paró en el hospital, Oscar. En cambio, hoy, un año después, está grave en la cama 26, con 954 de glucosa. ¿Qué pasó, Arcángel? Si la otra vez que se emborrachó y dejó el medicamento no le dio estado hiperomolar, ¿por qué hoy sí? ¿Alguien sabe cuál será la explicación? ¿Por qué los pacientes se van a desastre hiperglicémico? ¿Usted sabe? Está difícil la pregunta. Le voy a ayudar. Me cae muy bien, Ashley, le voy a ayudar. Porque hay un factor precipitante, Oscar. Déjeme decírselo de otra manera, Erika Lisset. Si tienes un paciente en urgencia hiperglicémica con alteraciones sistémicas agudas metabólicas, siempre hay un factor precipitante. Búscalo. Ey, ¿me entendió? Búsquelo. Si don José ahorita está en 954, no te extrañe. ¿Cuántos pacientes de veras se cuidan? O sea, que los pacientes abandonen el tratamiento porque se les acabó el dinerito, porque se enfadaron de estarse poniendo insulina, que lo hayan suspendido, eso pasa con mucha frecuencia. ¿No? Ah, mucho cuidado. ¿Marcelo va? ¿Aquí conmigo? ¿Sas? All right. Todos se van, me dejan a Marcelo. Si mi paciente está en un cuadro agudo, ni dudes, algo lo precipitó. Le decía, o le estaba yo diciendo, algunos pacientes botan el tratamiento, no se lo toman y no se complican en estado hiperomolar. No. Cuando se complican en estado hiperomolar, casos críticos, es porque hay un factor precipitante. Búscalo. Infarto agudo al miocardio, evento cerebrovascular, isquemia mesentérica, pancreatitis. ¿Pero quieres saber cuál es el más frecuente? Neumonía. Con razón, los protocolos de atención a un paciente con estado hiperomolar sugieren que le tomes placa de tórax a todos los pacientes por protocolo, porque el foco más importante, más frecuente de sepsis o de factor precipitante en un paciente con desarreglo metabólico en hiperglicemia severa es neumonía. Búscale. Yo no sé si logres imaginarte, Fátima, aprovechando que ya te vi por aislado. Yo no sé si logres imaginarte, Fátima, la mortalidad que podría tener un estado hiperglicémico hiperomolar no cetósico. Imagínate que el factor precipitante es necrosis mesentérica. ¿Qué sobrevida crees que va a tener?
El Vox Populi, la gente no médica en la familia dice, no, pues que se le descompensó el azúcar y se murió. Pero no sabemos qué factor precipitante había atrás, Carmen Emiliano. ¿Qué tal que había isquemia mesentérica? ¿Qué tal que la arteria mesentérica superior se trombosó y necrosó todo el intestino hasta el tercio proximal del ascendente, del colon? Pues con razón se descompensó. ¿Sí me está entendiendo? Cuando un paciente con estado hiperomolar llega al hospital, híjole, tiene un déficit de agua tenaz. Llegó ahorita, pero tiene 4 días descompensado, con poliuria, orina osmótica, deshidratación. Los pacientes suelen llegar con un déficit de 9 a 12 litros de agua. Más o menos como 100 a 200 mililitros por kilo de peso, que no le podemos poner al paciente, porque si le pones 200 mililitros por kilo, lo encharcas, lo llevas a edema pulmonar. ¿Cómo diagnostico estado hiperglicémico hiperomolar no cetóxico? Ahí en la sala de emergencias, pues con hiperglicemia marcada casi siempre arriba de 600, con osmolaridad por arriba de 320, con mucha deshidratación, y entonces pido exámenes, y si confirmo que la glucosa está por arriba de 600, yo he visto pacientes con 1254 de glucosa, osmolaridades arriba de 320, con un pH por arriba de 7.3, ojo, eso me ayuda a saber que no tiene cetoacidosis, así pero osmolar. El bicarbonato no se ha barrido, está arriba de 15, y la citonuria es leve o negativa. Ok, ya tengo el diagnóstico. Tiene estado hiperomolar, hiperglucémico, no cetóxico. ¿Cuál es el tratamiento? Primero líquidos, Ashley. Arcángel, se lo acabo de decir hace 20 minutos. ¿Primero qué? Líquidos. ¿Le tiraré insulina? Trae 900. ¿Le tiro insulina? No, primero líquidos. La insulina después. ¿Cómo le repongo el volumen? ¿Y qué líquido le pongo? Escúchame esto, Elizabeth Arana, porque es muy importante. En cuanto me doy cuenta que el problema es metabólico en hiperglicemia, de inmediato, ábremele a chorro la solución salina. Ábramele, pero a chorro, que se pase 1 litro a chorro. Y luego, si mi paciente está chocado, me voy de a litro por hora. Y si no está chocado, de a 500 por hora. Por supuesto, le pongo una sonda urinaria para ver la uresis. Y por supuesto, si puedo, Luis Jorge, lo invado, le pongo un catéter central y le mido la presión venosa central para no irme a pasar de líquido. ¿Alguien se acuerda cuál es la presión venosa central normal? Correcto, de 9 a 13 milímetros de presión. Le pongo un catéter central y si la presión está en 5, no, hombre, pues está chupado, colapsado, como un gabazo de caña, escupido, todo seco. Entonces necesito más líquido. Pero si al estarle tire y tire líquido de a 1000 por hora, veo que la presión venosa central empieza a subir y llega a 13, 14, disminuyo líquido porque si no lo llevo de más pulmonar. ¿Sí me está entendiendo, Arcángel? Se lo voy a decir de otra manera, Itzel Alejandra. Estos casos son casos críticos, no son para tu unidad de medicina familiar, fíjate, Cruz Amarilla, no son para un centro de salud. ¿Cómo te diré, Erika, Lisette y Fátima? Yo orgulloso de usted si lo diagnosticas, lo montas una ambulancia y lo mandas a un hospital de verdad donde haya terapia intensiva. Estos pacientes son con el cuidado crítico. Su mortalidad es alta, Carlos Emiliano, ¿le está quedando claro? Yo aquí apasionado tratando de llevarlo al escenario para que se lo imagine, porque pues yo estoy seguro que ya lo leyó, ya hasta se lo preguntaron en medicina interna, en endocrinología, yo no sé en qué materias. Pero esto es urgencia, Juan Octavio, en la vida real, Arcángel. Entonces, primero líquido, con solución salina de inmediato a chorro. Pero, ahí viene el pero, Baruch. Necesito electrolitos séricos. ¿Cómo está el sodio y cómo está el potasio? Pero rápido, una gasometría también. Doctor, llegó el sodio. Si el sodio está por arriba de 150, quítemele la solución salina, porque si no le voy a promover hipernatremia. ¿Está de acuerdo, Fátima? Entonces, la solución salina al 0.9% de primera elección para el líquido de un paciente con descompensación hiperglucémica. Pero si el sodio está por arriba de 150, me le quita la solución salina al 0.9 y entonces le pongo solución salina a medio molar, 0.45%. Más agua que sal. Si no tengo,
Entonces le podría poner agua estéril cabalgada, entrando, porque lo que ocupo es diluir el azúcar. En la desesperación, Oscar Andrés, le puedo poner glucosa al 5% a los pacientes hipernatrémicos. Usted dirá, pero glucosa, si el problema es que la tiene alta. Sí, pero cada litro de glucosa trae 5 gramos de glucosa, no es nada. Voy a diluir la glucosa que trae en 900 para poder empezar con insulina. Híjole, hay muchos esquemas de cómo reponer líquido. Hay quien dice que 60 mililitros por kilo, primeras 8 12 horas y luego disminuirle. Pero la realidad, ahí se lo dejo para que lo lea y se maríe. Pero en realidad lo que todo el mundo hacemos en urgencias es manejo empírico. Como mi paciente tiene un déficit de 9 a 12 litros, pues entonces empiezo 500 a 1000 por hora. El primer litro a chorro lo que se apaga. Si está chocado, después de a 1000 por hora, y si no está chocado, me refiero a hipotenso taquicárdico, si no está chocado, 500 por hora. Así le paso 2 litros en las primeras 2 horas, y luego 1 litro cada 2 horas las siguientes 6, y luego 1 litro cada 2 horas hasta que empiece a repletarlo con control de la orina y con control de la presión venosa central. Y solo entonces la insulina. Esto del bolo lo voy a botar porque yo espero que esté en un hospital donde tenga bombas de infusión. Una vez que con puro líquido la glucosa empezó a bajar más de 25 miligramos por hora, entonces sigue la insulina. La guía de American Diabetes Association recomienda insulina infusión a una dosis de 1 a 3 unidades por hora. Entonces lo que yo hago es en una solución de 500 centímetros cúbicos de salina, le aforo 100 unidades de insulina. Rápida. En urgencias usamos insulina rápida. Y entonces 100 unidades aforado en 500 va a hacer que cada mililitro de esa solución tenga 0.2 unidades de insulina. O sea, que una unidad de insulina es igual a 5 mililitros de esa solución. Y como la guía dice que le pase de 1 a 3, entonces le paso entre 5 y 15 mililitros por hora. Empiezo por 5, por una unidad por hora. Y a la hora le tomo glucometría. Si la glucosa no bajó más de 25 por hora, entonces le aumento a 2 unidades por hora. Que si me di a entender bien, serían 10 mililitros por hora. Y si no baja a 25 miligramos por hora, le subo a 3 unidades por hora. Y si no a 4, la guía dice de 1 a 3. Aguas con el examen escrito. Pero si le puedo contar un secreto, nosotros hemos llegado hasta 9 unidades por hora en pacientes verdaderamente metabólicamente groseros. Pero la guía dice de 1 a 3. Nunca le paso insulina, nunca le paso insulina hasta no saber cómo está el potasio. Estos pacientes van a consumir potasio como de a 5 equivalente por kilo en las primeras 24 horas. De manera que si mi paciente tiene un potasio de menos de 3.5, entonces le tengo que estar reponiendo 45 equivalentes por hora, mientras se está goteando la insulina. Porque la insulina goteo, en 1 a 3 unidades, como dijimos, le va a estar metiendo la glucosa a la célula y se va a llevar el potasio, entonces le tengo que empezar a gotear potasio. Y si el potasio de mi paciente está entre 3.5 a 5, entonces, o sea, aunque el potasio esté normal, le tengo que estar poniendo de 20 a 30 equivalentes por hora. Hey, escúchese esto, las ampolletas de potasio traen 20 equivalentes. Una vena periférica no te va a soportar más de una ámpula. Si le pones más de una ámpula, le va a generar vasculitis y le va a doler. Si el paciente estuviera consciente, doctor, me está ardiendo, ay, hasta acá me está doliendo, ayúdame. No exagere, le dice la enfermera, aguántese, pues, hasta que se le tatúe y se le dé trombosis, cuidado. Si necesitas más de una ampolleta de potasio diluida en litro, entonces se la tienes que poner por catéter central. Cuidado con el potasio. Entonces, catéter central y el potasio va por separado. ¿Dudas hasta aquí? Si no Sí. tiene dudas, Yo sí. sí, Erika, le escucho. Erika, ni sé. Disculpe, doctor, ¿cuántos miliequivalentes había dicho que traía la ampolleta De del potasio, potasio? 20, Gracias. con todo gusto.
El día de mañana vamos a hablar de cetoacidosis diabética en los primeros 30 minutos y después vamos a hacer el examen escrito. Le voy a subir el examen a Canvas. El único problema es que mañana es miércoles. Yo tengo en otra universidad una clase de 9 a 11 y de 11 a 1. Tengo que pasar visita muy temprano a dos hospitales y le voy a dar clase presencial de 9 a 11. Luego de 11 a 1. Y luego tengo libre toda la tarde porque el bloque que doy en otra universidad en la tarde se acabó la semana pasada y aplicamos examen. Adiós. El lunes comienza el siguiente. Pero la Universidad Tec de Monterrey está en supervisión por la Comaem y esas cosas de certificación de calidad de las universidades. Entonces me pidieron que estuviera alerta por si nos llega visita, tengo que ir ahí a Puerta de Hierro o a San Javier a estar ahí testificando los programas de urgencia para los chavos. Entonces yo creo que nos va a tocar fortuna y a nosotros no nos supervisen. Entonces yo podría estar aquí en casa como hoy, en suerte como a las 3 de la tarde, podría como de 3 a 5, o si no en la noche. La otra vez estuvimos en la noche. No, ¿verdad? De noche no. Sí, yo podría probablemente como de 3 a 5 o si no de 8 a 10 o de 4 a 6, no sé. ¿Qué le parece si nos mensajeamos en el transcurso de mañana como yo vaya viendo que se está portando ahí la cosa? ¿Le parece? Bueno, Sí, doctor. le voy a subir todas las presentaciones al Drive del, ¿cómo se llama? Del Classroom. A través del Classroom, un link para que lo lleve a un Drive compartido y pueda tener las presentaciones. Sí, Juan Octavio. Sí, doctor. Unos compañeros se acercaron conmigo a ver si había posibilidad de negociar la fecha de examen. Ah, Digo, no he preguntado a todo el salón ni al Z01. Entonces la pregunta es si existe la posibilidad de que se negocie la fecha y si sí la hay, pues para preguntarle a mis compañeros y si no la hay, pues ya para ni siquiera preguntar. no, yo creo que sí la hay. Lo podríamos hacer si quiere usted Navidad. Ah, no, mentiras, no, Navidad no. Lo podríamos hacer, no sé, el sábado o el domingo, no sé. Ok, Yo, en- sí, muy bien, gracias. sábado y domingo me toca ir a cuidar a mis papás, pues entonces mis papás muy malitos y muy mayores. Y entonces, pues yo como sea puedo poner mi computadora y le estoy echando un ojo. Es que los papás más de 83, 84 años se convierten como en niños, ¿no? Entonces ahora son nuestros niños. Y a una hermana mía, a una de mis hermanas y a mí, nos toca sábado y domingo. Entonces ahí estamos. Y a veces ella también da clases y otra serie de cosas. Entonces, a veces ella se sienta en su computadora y yo descuido y a veces al revés. Sí, Margarita. No, creo que también era igual respecto al examen. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo mañana trabajo por la tarde. No, En- ¿y en qué trabaja? Cuéntenos. Que al cabo nadie nos oye. Soy fisioterapeuta, Ah, qué tengo mal. pacientes por la Oye, tarde. oye, muy bien. No, pues entonces no sé, o sea, si ustedes se ponen de acuerdo, podría ser sábado y domingo. Yo diría que no más allá de este fin de semana, porque en semestres anteriores algunos compañeros suyos se han quejado de que luego se prolonga mucho hacia atrás y que ya están muy confundidos con otras materias y bueno, se hace una revoltija. Entonces yo me mantengo pendiente y estamos en comunicación si le parece bien. Sí, doctor, gracias.